Muy bien, en esta sesión veremos ahora, eh, continuaremos viendo los diferentes casos o distintos casos que podemos tener cuando se quiere saber el límite, si existe o no, de una función. Ayer se vieron varios ejemplos, eh, cómo se puede saber o verificar eh, si existe o no el límite, y si existe, bueno, calcularlo o comprobar que el límite que nos dan, pues es el correcto. Entonces, eh, existen otros casos en los cuales, pues, um, no será posible encontrar el límite. Es decir, para el caso de algunas funciones, pues es fácil reconocerlo que el límite no existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, como vemos en la pantalla, la función que nos dan para verificar de límite para cuando x, y tiende a 0,0 de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, pues obviamente sabemos que es 1 sobre 0. Y eso como ya se sabe, pues no está indeterminado y por lo tanto, pues el límite no existe. Una explicación más técnica es de que el valor de la función de x, y va a crecer sin tope cuando x, y se aproxima a 0,0. Recordar de que cuando se tienen valores que se aproximan a 0 en un denominador, el valor que se tiene pues es extremadamente alto, es grande. Entonces es por eso que aquí se menciona que crece sin tope, sí, va a crecer mucho, va a tender a infinito. Pero bueno, eh, y no importa la trayectoria que se escoja, ¿sí? Va a seguir creciendo. Y como ahorita les voy a mostrar en la siguiente figura, la parte de la interpretación gráfica de esto, ¿no? Ahora bien, y desafortunadamente en el caso de otras funciones no es tan simple ni tan sencillo reconocer que un límite no existe. Entonces también les voy a presentar un ejemplo uh, en el cual va a describir el caso de que el límite no existe, ya que la función se aproxima a valores distintos dependiendo de las trayectorias que se estén seleccionando. Pero bueno, vamos primero a ver la interpretación de esto. Este es la gráfica de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada. Noten que en el caso en el plano XY, bueno, se va teniendo este disco, pero conforme se va elevando, o bueno, más bien evaluando con respecto a Z, noten que aquí no se va a encontrar en un punto, sino simplemente se va a tener este hueco. Por lo tanto, nunca, así, nunca de los nunca, va a terminar de cerrarse esta parte en un punto en particular. Es por eso que, si bien esto va a ir creciendo, va a seguir manteniéndose como si fuera la punta de una pasta de dientes o algo así. Entonces, bueno, gráficamente se pueden dar cuenta, o más bien ya se dan cuenta, de que no hay manera de que esto pueda converger a un punto en particular y por lo tanto el límite no existe. Ahora bien, yo puedo escoger, por ejemplo, llegar por esta parte, por este camino, y no voy a llegar a un punto en particular. Puedo escoger tampoco, este tampoco. Es decir, los caminos que yo seleccione para tratar de llegar a un punto en particular, pues desafortunadamente no va a encontrar un valor, ¿sí? Y entonces, pues nuevamente, el límite no existe. Ahora bien, veamos este ejemplo.
que lo que piden es mostrar que el siguiente límite no existe. El límite cuando x, y tiende a 0,0 de esta función, x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Todo esto elevado al cuadrado. Bien, aquí primero hay que ver el dominio de la función, de la función tal cual. La función de x, y, de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Todo esto elevado al cuadrado. El dominio consta de todos los puntos en el plano XY, con excepción del punto 0,0, por supuesto. Ahora, para mostrar que el límite no existe cuando x, y se aproxima al valor de 0,0, considérense aproximaciones a 0,0 a lo largo de dos trayectorias diferentes, como les voy a mostrar a continuación. Noten que si yo grafico este plano, se pueden dar cuenta de que, ¿qué pasa? Si yo escogiera, ¿sí?, a lo largo del eje X, es decir, yo varío los valores de X, pero dejo fijo el valor de Y, cuando esto tiende a 0,0, pues bueno, el límite se va a tener que el límite es 1. Si yo selecciono a lo largo del eje Y, que Y sea igual a X, es decir, que sean el mismo valor de X, se va a asignar el mismo valor de Y, es decir, X, X, cuando tiende a 0,0, pues el límite va a ser 0. Y esto, con esto yo ya estoy viendo, al menos gráficamente, que no, el límite no existe. Sin embargo, hay que hacerlo matemáticamente, todavía hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bien, primer caso. Si yo tomo a lo largo del eje X, ¿sí?, pues todo el punto va a ser de esta forma, X, 0. Y el límite a lo largo de esta trayectoria es lo siguiente. La función que tenemos, ¿sí?, cuando X, 0 tiende a 0,0, esta función va a ser que Y, ¿sí?, va a ser 0 y me va a quedar x cuadrada sobre x cuadrada, es decir, 1 al cuadrado. Y bueno, sabemos que 1 al cuadrado es 1. Y este va a ser el límite a lo largo del eje X. Noten que ahora lo estoy haciendo o lo estoy obteniendo el valor de manera ya matemática. No simplemente me estoy basando en las gráficas. Ahora bien, si x, y se aproxima a 0,0 a lo largo de esta recta, de y es igual a x, se obtiene lo siguiente. El límite de x, x, cuando x, x tiende a 0,0, entonces, ¿qué pasa? Aquí yo sustituyo y cuadrada, pues va a ser igual a x cuadrada, ¿sí? Y aquí me va a dar 0. 0 sobre 2x cuadrada elevado al cuadrado. Ya desde aquí ni siquiera tengo que aplicar el límite. Desde aquí ya me da el resultado de 0. Y esto significa que en cualquier disco abierto centrado en 0,0 van a existir puntos, x, y, en los que la función va a tomar el valor 1 y otros puntos en los que la función asume el valor 0. Por ejemplo, si nosotros decimos que la función de x, y, más bien, la función x, y va a ser igual a 1 en estos puntos, en el 1, 0, en el 0,1,0, en el punto 0,01,0 y en el 0,001,0. Y la función será igual a 0 en los puntos 1,1, 0,1,0,1, 0,01,0,01 y en 0,001,001. Es decir, cuando yo doy el mismo valor de x a y, voy a tener 0. Y si utilizo puntos distintos, pues como estoy comentando, pues f de x, y va a ser igual a 1. Por lo tanto, con estos resultados, la función no tiene límite cuando x, y va a tender a 0,0. Entonces, ahora sí ya se cubrieron todos los casos. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta comprobación.
Sí, doctor. En la primera, donde está reemplazando x, cero, ¿Sí? el x, usted le puso el valor de uno. No, no le puse valor de 1. Es que si yo sustituyo el valor de y por 0, es x cuadrada menos 0 sobre x cuadrada más 0. Entonces me va a quedar x cuadrada sobre x cuadrada. Y eso obviamente te va a dar Ah, 1. ok, ok, ya, ya. 1 al cuadrado. Pero en algún punto llegara a ponerse el valor de cero, ¿y ahí qué pasaría? El límite se vuelve cero, ¿no? No. Es que aquí justamente es lo interesante. Primero, lo que se hizo aquí fue sustituir estos puntos, o sea, los puntos que se dieron, que es decir, x, 0, son los puntos, vamos a decir, que originales. Antes de aplicar el límite, yo estoy diciendo que es x, 0, ¿sale? Entonces, si yo aplico el límite cuando x, 0 tiende a 0,0 de 1 al cuadrado, pues solamente no hay que sustituir, simplemente el valor es 1. O sea, no da tiempo, vamos a decirlo así, matemáticamente hablando, ni en esta ni en la de abajo, a aplicar el límite. Desde aquí, en este caso, 1 al cuadrado, pues es 1, eso es un entero. En el caso de aquí abajo, de 0 sobre 2x cuadrada, bueno, desde aquí, desde antes de aplicar el límite, esto ya da 0. Si yo aplico el límite, pues no hay ninguna variable aquí, sigue siendo 0. ¿Me explico? Sí, doctor, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, continuemos entonces. Es conveniente hacer una nota, un comentario. En este ejemplo 4 se puede concluir que el límite no existe ya que se encuentran dos trayectorias que dan límites diferentes. Sin embargo, si dos trayectorias hubieran dado el mismo límite, tampoco se podría concluir que el límite existe. Para llegar a esa conclusión, yo tendría que demostrar que el límite es el mismo para todas las aproximaciones posibles. Y eso es, la verdad, bastante complicado porque la, la cantidad de aproximaciones posibles, obviamente, sería bastante amplia, ¿sí? Y pues sería un proceso extremadamente complejo y complicado. Eh, si por ahí se preguntarán de si es que existen esa clase de situaciones, de casos, sí. Sin embargo, esas clases de situaciones son muy particulares y muy especiales. Y digamos que desde el principio se les estaría indicando que tendrían que hacer o tomar esta parte de todas las aproximaciones posibles, ¿eh? Eh, en general, en general, es como los 4 ejercicios que hemos estado viendo con respecto a los límites de las funciones. Muy bien. Entonces, en el ejemplo 2, hay que observar o notar que el límite de f de x, y es igual a 5x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Cuando x, y tiende a 1,2, bueno, pues puede calcularse por sustitución directa. Es decir, yo sustituyo el límite, ¿sí? De manera directa. Y pues, si yo evalúo la función en 1,2, pues me da resultado de 2, que es justamente lo que se obtuvo en su momento. Entonces, en esta clase de casos, en este tipo de casos, se dice que la función f, pues es continua en este punto, 1,2. Entonces, esto nos lleva a que una función f de dos variables va a ser continua en un cierto punto, x0, y sub 0, de una región abierta R, si la función evaluada en estos puntos, x0, y0, es igual al límite de la función cuando x, y tiende a x0, y0. Es decir, esto que aquí como lo tengo escrito. Entonces, la función f es continua en la región abierta R si es continua en todo punto
Pues de R. Como se habló desde la primera sesión en cuanto a la continuidad. Ahora bien, en el ejemplo 3 se mostró que la función f de x, y es igual a 5x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada, no es continua en el punto 0,0. Ahora bien, como el límite en este punto existe, porque ya vimos que se hizo ahí unas ciertas consideraciones, se puede eliminar la discontinuidad definiendo el valor de la función en 0,0 igual a su límite. Y entonces esta discontinuidad, este tipo de discontinuidades se llaman removibles o evitables. Sin embargo, en el ejemplo 4 ya vimos que la función de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, todo esto elevado al cuadrado, pues tampoco es continua en 0,0. Pero esta discontinuidad es inevitable o no removible, como ya vimos, ¿sí? Por más que se intentó o trató de buscarle una forma de encontrar un resultado, un valor en particular, ya vimos que no fue posible, ¿sí? Entonces, eh, ya vimos que existen discontinuidades removibles o evitables, pero también hay discontinuidades inevitables o no removibles. Bien, y esto nos lleva a plantear este teorema número 1. Si K es un número real y F y G son funciones continuas en un cierto punto en particular, x sub 0, y sub 0, entonces las funciones siguientes van a ser continuas, pues justamente en este punto, x0, y 0. Es decir, se pueden tener múltiplos escalares, es decir, K, que es un número real, multiplicado por la función continua en un punto. La suma de diferencia, es decir, la función f más menos g van a ser continuas en un punto en particular. El producto de estas funciones, f por g, también van a ser continuas. Y el cociente f sobre g, van a ser continuas siempre y cuando la función g evaluada en el punto particular x sub 0 como y sub 0, obviamente, pues que sea distinta de 0. Entonces, este teorema 1, establece la continuidad de las funciones polinomiales irracionales en todo punto de su dominio. La continuidad de otro tipo de funciones se puede extender de manera natural de una a dos variables, como más o menos se ha estado viendo hasta el momento. Entonces, las funciones cuyas gráficas se muestran en las siguientes figuras A y B son continuas en todo punto del plano. Es decir, vean, aquí se tiene esa superficie está dada por esta función f de x, y, que es igual a un medio que multiplica al seno de x cuadrada más y cuadrada. Y este sería el tipo de gráfica que se obtiene. Pueden notar, en este caso aquí en el inciso A, pueden notar que esta gráfica, esta superficie, no tiene ningún punto o no se nota que pueda tener alguna discontinuidad, ¿sí? Es decir, ya ven que en estos casos pues les he mostrado la interpretación gráfica y también la verificación matemática, ¿sí? También puedo decir que si hacemos una inspección gráfica, ¿sí? Se puede notar en qué momento, en qué punto pudiera existir una discontinuidad, ¿sí? Y eso se puede reflejar en el tratamiento matemático para verificar si realmente en ese punto existe o no, o si es evitable o no evitable. Nuevamente, en este inciso A, pues es continua, no hay ningún problema. Veamos en el caso del inciso B. Esta es otra superficie. Está dada por esta función x, y, que es igual a coseno de y al cuadrado por el exponencial de menos raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Como se puede ver, tampoco hay discontinuidades. Porque digamos que cuando ustedes tengan términos que están elevados al cuadrado y sean sumas, como en este caso esta raíz cuadrada, es muy complicado que exista eh, alguna discontinuidad. ¿Por qué? Porque va a ser
imposible que un término, que aunque sea negativo, al elevarse al cuadrado va a quedar positivo, ¿sí? Y al tener esta suma, pues no se va a tener discontinuidades. Ahora bien, se sabe que la función seno y la función coseno son continuas, nunca tienen discontinuidades. Sin embargo, tangente y cotangente pudiera ser que sí, pero bueno, en este caso, no. Sí, sí, sí me ha quedado claro esta parte. Sí, no, tal vez. Bueno, continuemos entonces. Y bien, este teorema que les voy a presentar a continuación va a establecer las condiciones bajo las cuales una función compuesta es continua. Veamos, este teorema es el teorema 2. Si h es continua en un cierto punto x sub 0, como y sub 0, y g es continua en h evaluada en este punto x sub 0, como y sub 0, entonces la función compuesta g en h de x, y va a ser igual a g evaluada en h de x, y. Es continua en el punto particular x sub 0, y sub 0. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo este límite, cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0, de g evaluada en h de x, y, pues esto va a ser igual a g evaluada en h de x0, y sub 0. En el teorema 2, hay que observar que h es una función de dos variables, mientras que g ya se va a volver una función de una sola variable. Eso es bastante interesante. Veamos este ejemplo. Aquí lo que se pide es analizar la continuidad de cada función. Es decir, la función f de x, y es igual a x menos 2y sobre x cuadrada más y cuadrada. Y g de x, y va a ser igual a 2 sobre y menos x cuadrada. Bien, para el caso del inciso A, como una función racional es continua en todo punto de su dominio, se puede concluir que f es continuo, o sea que la función es continua en todo punto del plano xy, excepto en 0,0. ¿Sí? Como se va a ver de manera gráfica en el inciso A. Ahora bien, en la función dada por g de x, y, que es igual a 2 sobre y menos x cuadrada, va a ser continua, excepto en los puntos en los cuales el denominador es 0. Es decir, cuando y menos x cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, se puede concluir que la función es continua en todos los puntos, excepto en los puntos en que se encuentra la parábola y es igual a x cuadrada. En el interior de esta parábola se tiene que, cuando y es estrictamente mayor que x cuadrada, y la superficie representada por la función se encuentra sobre el plano xy, como se muestra en la siguiente figura B, y en el exterior de la parábola, y es estrictamente menor que x cuadrada y la superficie se encuentra debajo del plano xy. Ok, gráficamente. Bien, para el caso del inciso A, sí, se puede ver que esto está genial siempre y cuando yo no escoja o no seleccione el punto 0,0. Para el caso del inciso B, todo está muy bien, con excepción justamente de cuando existe esto. Y es igual a x cuadrado, es decir, con esta parábola. Sobre esta parábola, yo no puedo escoger puntos porque este denominador se me vuelve 0. Quitando esto, el resto, puedo escoger otros puntos, 1,1, 2,2 o 1,2, etcétera. Va a ser continua la función. Entonces, ahora vamos a subir un poquito de nivel. Estuvimos trabajando con dos variables, x y y. Bueno, vamos a extender este concepto, lo que se ha estado viendo, ahora a tres variables. Entonces, las definiciones anteriores de límites y continuidad se pueden extender a funciones de tres variables, considerando los puntos, obviamente, x, y y z,
Z, perdón, dentro de la esfera abierta dada por esta. X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado más Z menos Z sub 0 al cuadrado. Todo esto va a ser estrictamente menor que delta al cuadrado. Y esto se le conoce como una esfera abierta. Recuerden que al principio cuando hablábamos de dos variables era un disco. Ahora, como estamos hablando de tres variables, pues ahora es una esfera, 3 dimensiones. El radio de esta esfera es delta. Y la esfera va a estar centrada en el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, como se muestra, os va a mostrar en la siguiente figura. Un punto en X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 en una región R en el espacio es un punto interior de R si existe una delta esfera centrada en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que está que está contenida completamente en R. Si todo punto de R es un punto interior, entonces se dice que R es una región abierta. Y gráficamente sería esto. Se tiene esta esfera, ¿sí? Con un cierto punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y este es el radio delta. Entonces, una función f de tres variables va a ser continua en un cierto punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, de una región abierta R, si la función evaluada en estos puntos, en el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, está definido y es igual al límite de la función X, Y, Z, cuando este punto, X, Y, Z, se aproxima a el punto en particular X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es decir, que expresado de esta forma, pues bueno, el límite de X, Y, Z tiende a X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 de la función X, Y, Z va a ser igual a la función evaluada en el punto en particular. Entonces, la función f, esta función f, es continua en una región abierta R si es continua en todo punto, pues de R. Es decir, puede notar que estas definiciones son lo mismo que se estaba manejando en el caso de 2 dimensiones. Bueno, se pueden aplicar al caso de 3 variables. Bien, veamos un ejemplo. La función de x de y de z es igual a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada menos z. Va a ser continua en todo punto en el espacio, excepto en los puntos sobre el paraboloide dado por z es igual a x cuadrada más y cuadrada. Es decir, ¿qué hice? Este denominador x cuadrada más y cuadrada menos z lo igualé a 0. Y entonces despejé z y z resulta que es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, cuando suceda ese caso, es decir, z es igual a x cuadrada más y cuadrada, pues el denominador se va a hacer 0. Y entonces esos serán los puntos los cuales yo no puedo tomar, porque entonces el denominador sería 0, pero puedo tomar el resto de los puntos que hay, cualquiera, ¿sí? Y va a ser continua esta función. Ok, bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Concepto muy fuerte para estas horas de la mañana, ¿verdad? De mi parte no tengo dudas, doctor. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tendrá alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, del primer tema pues ya vamos ya 2 secciones. Todavía no se acerca el examen. Como les comenté, les voy a avisar con tiempo con el examen. Pero bueno, acabamos de terminar la segunda parte del primer tema. Y pues bueno, ya saben, el video lo voy a subir. Todavía no termino de editar el otro.
pero la presentación, con algunos detalles que aquí encontré, bueno, los voy a modificar, pero lo van a poder consultar, la presentación, insisto, en E-3. Y pues bueno, por lo tanto, por lo pronto, pues los dejo. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Tengan un bonito día. Gracias, maestro. Hasta Hasta luego, luego. maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto. Cuídense mucho. Nos Hasta luego, vemos. profe. Buen día. Cuídense mucho.